Precisamente hoy nos acompaña el diputado y candidato a senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Álvaro. Gracias. Usted va por la lista 2 del oficialismo que apoya a Jara, pero su ex partido, o partido todavía, por lo que me decía, Demócratas, está con Matei. ¿Con quién va a hacer campaña? Corazón partido. Corazón partido, sí, Claro. literalmente. Sí, bueno, mire, yo como lo dije justamente en la nota, yo fui vetado por Chile Vamos, quienes han querido de alguna manera levantar y hacer realce respecto a esta situación cuando hay parlamentarios que son acusados por distintas razones. Yo quiero decir que yo creo que nosotros estamos olvidando algo en la democracia, que es peligroso, que tiene que ver con la presunción de inocencia. Cuando llega la temporada de campañas, y lo digo por mi caso particularmente, se tienden a usar ciertas acciones con fines electorales y políticos. Y eso la gente lo sabe porque acabamos de inscribir las listas, vienen 2 meses que van a ser particularmente contingentes y muy violentos en estas materias. De hecho, creo que bajaron un candidato que estaba acusado de acoso sexual, en fin, pero resulta que es un precedente peligroso, Álvaro, porque lo que hoy día cualquiera que quiera eliminar a algún candidato del camino, simplemente tiene que presentar una querella ante los tribunales o ante el Ministerio Público y con eso ya es un elemento para inhabilitar a una persona para que no sea candidato. Entonces, ya, vamos a ir al caso, diputado, pero para aclarar, ¿con quién va a hacer campaña o le da lo mismo quien gane Jara Matei? a ver, yo lo he dicho claramente, yo no tengo candidato presidencial, yo soy diputado en una lista regionalista con otros actores que también integran la lista en el Senado en la región de Aysén. Vamos a levantar con fuerza las banderas del regionalismo y yo voy a apoyar en su minuto, y lo voy a decir, aquel candidato o candidata que recoja las propuestas que son de interés para la región de Aysén. Yo soy hoy día independiente, bueno, siempre lo he sido, independiente. Vamos a aspirar y a defender los temas que para Aysén son importantes, como por ejemplo un candidato que presente la rebaja de la tarifa eléctrica, que hoy día seguimos pagando la tarifa más alta del país en materia eléctrica, ha aumentado sobre el 70% la tarifa, o medidas, por ejemplo, que permitan llevar mayores especialistas a la región de Aysén. Sí. Esos son los temas que a mí me preocupan y que yo espero que un candidato presidencial los pueda proponer. Hasta el minuto yo no he escuchado a ningún candidato presidencial que proponga nada para una de las regiones extremas más aisladas de Chile, y mi decisión presidencial va a estar en función de aquello. ¿Cómo es esto que la UDI lo vetó? ¿Por qué dice eso? Mire, yo creo que hubo harta inquietud al interior de la UDI de querer sacarme de la carrera política. Yo anuncié hace bastante tiempo mi interés de ser candidato al Senado. Yo creo que eso es un error a veces de los candidatos, que cuando uno es muy joven, el ímpetu a uno lo traiciona. Y yo la verdad creo que acá efectivamente en la región el cupo históricamente era de la UDI. Y yo estaba ratificado como candidato por Demócratas en la lista de Chile Vamos. Se generó una presión fuerte a propósito de la solicitud del desafuero y mi partido, Demócratas, me defendió con mucha fuerza, bancada a la que pertenezco en el Congreso, sí, y así se vio públicamente. Y también Chile Vamos, la gran mayoría de los partidos no tuvo observaciones. ¿Sí? El que tuvo observación fue la UDI. Y yo entiendo que lo han definido, por lo que escuchábamos recién en la nota, como una estrategia política en el marco de las definiciones de las candidaturas presidenciales a propósito de increpar, en este caso, para la candidata Janet Jara. Pero yo reitero, yo creo que acá nosotros tenemos que ser muy cuidadosos respecto de las acusaciones que se emiten, porque yo le quiero decir una cosa, Álvaro. Cualquiera hoy día levanta una denuncia. En mi caso, por ejemplo, fue una denuncia anónima hace 5 años atrás, imagínense, que está en proceso de investigación todavía, y yo creo que en esto tenemos que ser muy cuidadosos respecto de la presunción de inocencia, sí, del respeto a la dignidad de las personas, porque cuando después a usted le dicen, ¿sabe qué? En realidad los cargos son infundados, o la verdad es que en este caso fue sobreseído, resulta que ahí no sale ningún titular, pero el daño a las personas está hecho. Y la pregunta que uno se hace, diputado, si el proceso por fraude al fisco en el uso de estas asignaciones parlamentarias que pesan en su contra finalmente avanza en la Corte Suprema, ¿no? Que si la Corte Suprema tendría que confirmar esto y lo podría confirmar también su desafuero, eso en un plazo breve incluso. ¿Por qué levanta esta candidatura? ¿Porque podría quedar desaforado incluso antes de asumir? Porque el desafuero, es importante señalarlo, a diferencia de cualquier chileno que
cuando lo acusan de algo y levantan una denuncia al Ministerio Público, inmediatamente a cualquier persona le inician un proceso de formalización, ¿no es cierto? Es inmediato. Y luego definen los plazos de investigación y luego definen si es que efectivamente lo acusan o no. En mi caso, y como en el caso de cualquier parlamentario, lo que ocurre con los parlamentarios es que tenemos el fuero parlamentario. El fuero es una especie de protección, y es importante explicarlo a la gente, porque es una especie de coraza y de protección que lo que hace, en definitiva, es evitar que un parlamentario sea investigado inmediatamente como cualquier chileno. Algunos dicen que es un privilegio. Yo hoy día creo que la verdad, es un obstáculo que finalmente hace que dañe más incluso la imagen y la honorabilidad de las personas. Porque finalmente se entiende que el desafuero es casi una condena. Claro, usted no le teme al desafuero entonces. Pero si el desafuero es quitarle la protección al parlamentario para que recién se inicie una investigación, claro. Lo que a cualquier chileno se le hace de manera inmediata. Entonces, más que yo temerle al desafuero, yo creo que acá hay que precisar que en el caso de los parlamentarios, cuando se llega a un desafuero hay que llegar con las investigaciones terminadas y con reales antecedentes de que los parlamentarios o un parlamentario cometió un eventual ilícito. Sí. En el caso mío, la Corte de mi región señaló explícitamente, no existe la manera de ratificar o no tenemos los elementos probatorios para determinar que el acusado haya incurrido en los respectivos delitos que se le acusan. Sí, solo déjeme leer un poco la querella. Indirectamente. La querella del Consejo de Defensa del Estado. Dice que a usted, al diputado Calisto, se coludió con la imputada Carla Graf, ex asesora suya, para pagarle falsas asesorías parlamentarias con un perjuicio fiscal de 100 millones de pesos. Según el Consejo de Defensa del Estado también, se detectaron transferencias entre Graf y otros 2 imputados con el diputado Calisto destinadas a desviar dineros de asignaciones parlamentarias a fines no previstos, como financiamiento de campañas y gastos particulares. ¿Eso pasó o no pasó? Mire, nosotros hemos sido súper claros en el proceso de la defensa. Acá hay un cuestionamiento por parte de la Fiscalía que dice su asesora no trabajaba, porque esa es la tesis principal. ¿Y por qué hablan de los 100 millones? Porque en definitiva le suman el sueldo completo de los 4 años de la asesora que estuvo trabajando conmigo, con todas las asignaciones, con todos los gastos, y eso da ese monto. Pero lo que ocurre acá es que hay un cuestionamiento a la asesora de que no trabajaba. Ese es el principal la motivación. Entonces, hoy día justamente conversaba con varios parlamentarios, porque ¿cómo usted va a cuestionar a una asesora que es honorario externo, que no trabajaba? Bueno, nosotros tuvimos que hacer el trabajo que nos hizo la Fiscalía. ¿Sabe lo que hicimos? Fuimos al Consejo de Asignaciones. El Consejo de Asignaciones emitió un documento formal en donde señala, en primer lugar, que el contrato de la asesora, que las modificaciones del contrato de la asesora y que los informes de la asesora fueron visados y auditados. Nosotros tenemos un Consejo de Asignaciones con respaldo legal que permite verificar efectivamente que estos trabajos se hagan, y así se corroboró formalmente en un documento que emitió el Consejo de Asignaciones, y además dijo que todos los informes fueron auditados. ¿Usted está tranquilo entonces? Por supuesto, o sea, por eso estoy acá. Y en segundo lugar, tuvimos que incorporar chat del equipo donde se entregan informes. En tercer lugar, testimonio. Mire, resulta que, por eso le digo, en política es muy fácil indicar a otro y acusar a otro, presentar una querella. De hecho, pero acá el Consejo de Defensa del Estado no es un particular. Pero es que el Consejo de Defensa del Estado es una institución política. Una institución política definida. Vea usted los integrantes del Consejo de Defensa del Estado. Son definidos políticamente. Yo no quiero cuestionarlo por eso, sino que más bien es porque cuando existe cuestionamiento respecto de platas públicas, es la obligación del Consejo de Defensa del Estado participar de esos procesos. ¿Y cómo participa? A través de una querella. Y eso lo hace en todos los casos con los municipios, una cantidad de alcaldes, concejales, parlamentarios, permanentemente. Y me parece que eso es lo correcto, lo que hace el Consejo de Defensa del Estado. Su caso ha sido comparado con el de Jadwe, igual de polémico. ¿Qué le parece a usted esa comparación? O sea, yo creo que son casos muy distintos. El caso del exalcalde Jadwe está en proceso de investigación, tiene procesos mucho más avanzados, pero aún así yo quiero señalar una cosa.
hoy día no existe una sentencia respecto al caso del señor Jadwe. Es como, por ejemplo, yo le reitero el caso de un parlamentario que fue acusado hace 2 semanas, 3 semanas, de acoso sexual o de abuso sexual. ¿Cómo yo podría decir que ese parlamentario efectivamente cometió ese ilícito? Y si no fue alguien que de manera arbitraria, con interés político, quiso aplicarle en contra de esa persona para dañar su honra. Entonces, yo creo que en Chile tenemos que ser muy cuidadosos en lo que se refiere a imputar eventuales delitos a personas si es que finalmente no tenemos la certeza. ¿Y cómo tenemos la certeza, Álvaro? A través de una sentencia de los tribunales. Y en este caso, con el caso del exalcalde u otros casos que se habla tanto, el caso mío y otros, no existen sentencias, hay una denuncia. En mi caso fue una denuncia anónima y se tiene que investigar. Un proceso que todavía tiene que pasar por la Suprema en el caso del desafuero. En mi caso, un proceso que tiene que pasar el desafuero, un proceso que se tiene que investigar, un proceso donde nosotros tendremos que presentar nuestros antecedentes. Yo soy un chileno, como todos, que tiene el derecho a la presunción de inocencia, que tiene que presentar los antecedentes para defenderse, pero eso a mi juicio no corresponde que cualquiera te indique y te diga, mira, tú eres culpable. Bien, diputado, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en Tele 13 Noche. Muchas gracias a usted por la entrevista. Buenas noches. Buenas noches.